Vamos a orar juntos. Dios santísimo y misericordioso, nuestro Padre, vivíamos en medio de pecados y nuestras transgresiones, pero por tu sangre preciosa nos has limpiado de nuestros pecados y también nos has hecho tus hijos. Por esta gracia te damos gracias. Ahora podemos tener nuestra esperanza en ti. Por esta bendición también te damos gracias. También por habernos permitido en tu cuerpo como tus miembros. Te damos gracias. También te damos gracias por siempre guiarnos y educarnos y protegernos. Hoy también los santos salvos que han sido salvos por tu sangre preciosa, nos hemos reunido aquí para llevar una comunión santa en el Señor. Por esta ayuda tuya también te damos gracias. Esta hora te pedimos que estés con nosotros para que tu palabra sea sembrada en el corazón de cada uno y que podamos discernir correctamente tu voluntad santa y también para que tu palabra sea alimento, vida, consuelo y fortaleza en nuestros corazones y que tu palabra nos guíe. También te pedimos que nos ayudes para que tu palabra sea grabada muy profundamente en el espíritu de cada uno. Entre nosotros hay algunos que están delicados de salud y débiles en espíritu. Para ellos también oramos. Te pedimos que los sostengas para que no les falte nada y también para que no se desanimen, sino que puedan ser fortalecidos y que puedan volver a levantarse para avanzar hacia el Señor. Para todo esto te pedimos que ayudes. También te pedimos que estés con todos los hermanos y que estés donde quiera que se predique el Evangelio. En especial te pedimos que ayudes a los misioneros, que los ayudes, que los añadas toda la necesidad y también que ayudes para que muchas almas sean salvas a fin de que tú puedas ser glorificado. Solamente en ti confiamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos ha salvado, oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Ezequiel capítulo 7. Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, versículo del 1 al 13. Está un poco largo, pero se los leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy
Yo, Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá lo vendido, aunque queden vivos. Leamos juntos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. El título del sermón de hoy es He aquí que viene el fin viene. Está un poco interesante, ¿no? Cuando dije que así sería el título, una persona me dijo que está un poco extremo. Esta palabra es de Dios. Dios lo dijo directo a través del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 7 dice, He aquí que viene el fin viene. Esta expresión, ¿no? Y las expresiones que se parecen a esta se repiten muchas veces. He aquí, la intención es llamar la atención, ¿cierto, no? Entonces, he aquí esta palabra se repite al menos 3 veces. Viene también se repite 3 veces. Y una expresión muy similar que dice, el tiempo viene, cercano está el día. Entonces, incluyendo hasta estas expresiones, se repiten más o menos 5 veces. Viene el fin. Esta expresión directa también se repite 4 veces. Se ha despertado contra ti, ¿no? Se refieren a la misma cosa, ¿no? Entonces, incluyendo hasta esta, se repite al menos 6 veces. Así que, he aquí que viene el fin viene. El Señor lo ha dicho directo. Entonces, seguramente tiene un mensaje muy fuerte, ¿no? Un propósito y un significado relacionado con esta situación. Así que, por eso seguramente el Señor habrá dicho así. Así que, centrándonos en este versículo, hoy vamos a meditar en la Biblia entera juntos. Así que, dijo, he aquí que viene el fin viene. Israel, dejando a Dios, hizo una abominación que es idolatría, ¿cierto, no? La abominación también se repite 4 veces aquí. La abominación se refiere a la idolatría, ¿no? Entonces, dejando a Dios, ellos se aferraron en sus ídolos, ¿no? Y así Dios les castigó con su ira y enojo. Les juzgó, les dio lo que merecía su camino. Y de la misma manera, un individuo, sea una nación, nadie puede estar firme por su maldad, ¿cierto, no? Es la verdad. Por tanto, tenemos que mirar con cuidado cómo será el fin de estas personas que se aferran en sus pecados y que se aferran en el camino de incredulidad, que ponen su espalda hacia Dios hasta el fin, ¿no? Que se aferran en sus ídolos. Y este capítulo, Ezequiel capítulo 7, está hablando de algo malo, ¿cierto, no? Pero también lo podemos mirar en otra perspectiva, ¿no? De la manera contraria.
las cosas que tienen que ver con Dios, las obras de Dios, ¿cómo serán su fin? ¿Cómo será su fin? También esto vamos a revisar juntos. Y también hay cosas que tienen su fin y hay cosas que no tienen su fin, que son eternas, ¿cierto, no? Todas las cosas del mundo tienen su fin, pero Dios es eterno. Así que todas las cosas que tienen que ver con Dios son eternas. Así que con estas cosas hoy vamos a meditar juntos. Primeramente, pienso que ayudaría mucho entender el trasfondo histórico, así que vamos a revisarlo juntos. Israel, después de la muerte de Salomón, el año 930 a.C., fue dividido el reino entre dos partes, el norte de Israel y sur Judá, ¿cierto? Como Corea del Sur y Corea del Norte de nuestro tiempo. Así el reino fue dividido. Y el norte de Israel se aferró en sus ídolos hasta el fin, y el año 722 fue destruido por Asiria, por la destrucción, por la perdición, por el juicio de Dios. Y sur Judá también se aferró en sus ídolos hasta el fin, y al final fue destruido por Babilonia, ¿cierto? Babilonia invadió 3 veces a Israel. Entonces vamos a revisarlo juntos. El año 606 fue la primera invasión, y en aquel tiempo Joacim era el rey. En la Biblia podemos leer en el libro de Jeremías que este rey Joacim rascó con un cortaplumas la Biblia y la echó en el fuego, ¿no? Entonces Dios levantó a Babilonia para juzgar al rey Joacim. Y también el reino Babilonia se llevó a algunos del linaje real de los príncipes, ¿no? Fue cautivo. Y después de 9 años, el año 597 fue la segunda invasión. Y Joaquín era el rey de aquel tiempo. Y ahí también llevaron cautivos. Y el profeta Ezequiel también fue llevado como cautivo en ese momento. Así que Ezequiel es el profeta de Dios que predicó la palabra de Dios a los israelitas que estaban como cautivos en la tierra de Babilonia. Y después de eso, el año 586, Babilonia invadió otra vez a Israel. En aquel tiempo, Sedequías, el 20º rey, era el rey de Israel. Entonces, los hijos de Sedequías fueron asesinados en la presencia del rey Sedequías y le sacaron los ojos al rey Sedequías. Y el templo construido por Salomón fue destruido completamente. Así que la soberanía fue quitada el año 606 y el año 586, después de 20 años, el templo fue destruido y todos los utensilios sagrados que estaban en el templo fueron llevados a Babilonia. Así que por estas 3 invasiones, Israel fue destruido al final por la destrucción, por el juicio de Dios. Y Ezequiel recibió la palabra de Dios como 5 o 6 años antes de la destrucción final de la tercera invasión. Vamos a revisar en la Biblia Ezequiel capítulo 1. Vamos a marcar aquí, vamos a buscar en la Biblia Ezequiel capítulo 1, versículo del 1 al 3. Del versículo 1 al 3. Leamos juntos. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes,
que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Acá dice... en el año 30, en el mes cuarto, se refiere a la edad de Ezequiel, cuando él cumplió 30 años. Dios llamó a Ezequiel especialmente como profeta. Y el lugar fue junto al río Quebar, ¿no? En medio de los cautivos, junto al río Quebar. Ya estaba como cautivos en Babilonia. Y en el versículo 2, estando yo en medio, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Hace poco les dije, ¿no?, que el año 597 fue la segunda invasión. Y el rey Joaquín y algunos del pueblo fueron llevados como cautivos. Y después de 5 años, el año 592 más o menos. Así que después de eso, 586 a.C., por la tercera invasión, el templo también fue destruido completamente. Y solamente en la tierra de Israel quedaban los campesinos pobres. Todas las demás personas de Israel fueron llevadas como cautivos, ¿no?, hasta que llegara ese momento de la destrucción total. Quedaban todavía como 5 o 6 años cuando Dios le dio su palabra a Ezequiel, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios le dijo esta palabra tan fuerte? Entendiendo la situación, vamos a poder entender un poco por qué. He aquí que viene el fin viene. La palabra está un poco fuerte, ¿no? Entonces, sea un pueblo, sea un país, nadie puede ser fuerte por su maldad. Ninguna persona puede estar firme por su maldad. Dios quiere enseñar muy claramente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué va a ser su fin si sigue aferrándose en sus propios pecados y incredulidad y en sus ídolos, ¿no? Por tanto, quiere Dios que nosotros veamos su fin. Por eso acá está dándonos un mensaje muy fuerte. He aquí, viene el fin viene. Ezequiel capítulo 7, versículo 13. Ahí dijo muy claramente así, ¿no? Capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Otra vez, se lo leo. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Aquí dijo la visión, la revelación de Dios. Dios en especial reveló y dijo muy fuerte: a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. Sea un individuo, sea una nación, si se aferra en su propia maldad, no puede ser próspera o fuerte. Ninguna nación puede ser así. Esta es la verdad que está escrita en toda parte de la Biblia. Dios nos enseña esto muy claramente. Si el hombre se aferra en su maldad y su pecado, entonces su fin va a ser la destrucción. Esto es la palabra de Dios. Y de hecho en varias partes de la Biblia se repite esta expresión. Vamos a buscar solamente un par de versículos. El primero, Proverbios capítulo 12, versículo 3. Proverbios capítulo 12, versículo 3.
capítulo 12, versículo 3. Leamos juntos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. El hombre, dijo, ¿no? Todos nosotros somos hombres. No se afirmará por medio de la impiedad. Eso es cierto, ¿no? El hombre no puede afirmarse por medio de la impiedad. Puede que se vea así por un tiempo, por un tiempo, momentáneamente puede ser así. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios nos ha enseñado que así no puede ser. Y también Dios quiere que veamos su fin. Así que también dijo, la raíz de lo justo no será removida. ¿Qué hay que hacer para ser un justo primero? Primeramente, tiene que entender qué tan pecador es. Tiene que arrepentirse y tiene que creer. Tiene que recibir la salvación para ser un justo, ¿sí o no? Entonces, los salvos que han sido justos, ¿en dónde quieren arraigarse? Pues claramente en Dios, ¿no? Dios es nuestra roca eterna. La situación y las circunstancias pueden cambiar, pero Dios nunca cambia, ¿cierto? Después de arrepentirse y después de creer, el hombre salvo se arraiga en Dios. La raíz de los justos no será removida. Dios no puede ser cambiado. Por tanto, el hombre arraigado en Dios no se cambia, no se sacude. En Proverbios capítulo 10, versículo 25, dijo, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Torbellino, hay tormentas, ¿no? Tormentas tropicales. Y esta vez en Guam hubo una tormenta muy fuerte, ¿no? Así que los coreanos, turistas también, como 3,000 personas, no pudieron salir de ahí. Hubo una situación muy terrible. Y el viento era tan recio, era de velocidad de 225 kilómetros por hora. Así que todas las construcciones de madera fueron destruidas, ¿no? Entonces, por un tiempo algo puede estar firme, pero cuando pasa el viento recio, desaparece. Así que el hombre malo no permanece, pero el justo permanece para siempre. Dios es eterno. Si alguien se basa en Dios, entonces no se sacude. Así que el mensaje es que el hombre no puede afirmarse por la maldad. Y que no puede afirmarse por la incredulidad, ¿no? Lejos de Dios. Isaías capítulo 7, vamos a buscar en la Biblia. Isaías capítulo 7, versículo 8. Isaías 7, versículo del 8 al 9. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Otra vez leamos juntos esto. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. En capítulo 7, versículo 1, ahí habla de rey Acaz. Acaz era 12º rey de Sur Judá. En aquel tiempo vino esta palabra de Dios. Entonces, norte de Israel y Siria invadieron a Sur Judá. Damasco era la capital de Siria y Rezín era el rey de Damasco. Por eso en el versículo 9 dijo así, y Samaria era la ciudad capital de norte de Israel, y el rey de Samaria era Peca, hijo de Remalías. Por eso acá habló de la cabeza, ¿no?
lo ha expresado así. Entonces, dos reinos invadieron a Sur Judá, pero se ha dicho así muy claramente al rey Acaz. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. ¿No? Ese aliado de dos reinos invadieron a Sur Judá para destruirlo, ¿no? Para matar al rey de Sur Judá. Ellos tuvieron ese plan de controlar el Sur Judá, pero su plan, su pensamiento no será, no prosperará. Así dijo Dios. Y también Dios prometió que va a sacudir hasta la raíz, el fundamento de estos reinos. Dentro de 65 años serán destruidos. Entonces la palabra de Dios es así: yo he prometido, entonces tú solo cree. Al rey Acaz le ha dicho así. Y dijo: y si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Miren, estamos viviendo en un mundo donde Dios existe. Dios está vivo, está gobernando. Dios es el creador. Entonces, en este mundo, si el hombre pone la espalda hacia Dios y si se hace incrédulo y si se cree muy fuerte, si cree que puede vivir bien así, entonces está malentendiendo mucho. Si no creyere, de cierto no permanecerá. Ningún hombre puede afirmarse por la maldad. Ningún hombre puede afirmarse por la incredulidad. Tenemos que entenderlo bien claro. Y por eso en Ezequiel capítulo 7 también: a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. Es aquí que viene el fin viene, dijo así, ¿no? ¿Y por qué acá dice que viene y también habla del fin? ¿Por qué da tanta énfasis en el fin? Vamos a pensar en el punto de vista del pueblo de Israel. Ezequiel, ¿no? Antes de Ezequiel, como 130 años antes de Ezequiel, el norte de Israel se aferraba en sus ídolos y fue destruido por Asiria, ¿sí o no? Ellos habían visto ese resultado. Y Sur Judá también ya había experimentado 2 invasiones. Se le fue quitada su soberanía. Ellos estaban sufriendo tantas dificultades. Y el profeta Ezequiel y algunos de hijos de Israel fueron llevados como cautivos. Ellos estaban viviendo junto al río Quebar. Y desde aquel tiempo, dentro de 5 o 6 años, hasta el templo de Dios iba a ser destruido completamente. A pesar de toda esa situación, Israel estaba en paz. Ellos, ¿no? Se creían que estaban en paz, ¿no? Pero Dios les enseñó que venía el juicio final, correspondiente a su camino. A pesar de esto, el pueblo de Israel decía: este profeta está hablando de algo de futuro lejos. No sucederá en nuestra generación. Así decía el pueblo de Israel. Vamos a buscarlo en la Biblia. Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. Versículo del 26 al 28. Del 26 al 28. También vamos a leer juntos. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. La casa de Israel dicen: la visión que éste ve, la palabra de profecía de Dios a través de Ezequiel, ¿no? Fue de la destrucción, fue acerca del juicio de Dios, la destrucción de Israel. Viene el fin, así está diciendo muy claramente, pero ellos pensaban que sería eso de un futuro muy lejano. Esto no tiene nada que ver con nosotros, así ellos creían. Dios
jamás nos destruiría, así ellos pensaban, ¿no? Mientras tanto que haya el templo de Dios. Entonces Dios, ¿qué haría con ellos? Por eso les dijo, he aquí que viene el fin viene, no está lejos, viene ya. Viene el fin viene. Con una expresión muy extrema, ¿no? Les enseñó, les tuvo que enseñar de esa manera, de manera muy fuerte, que venía el fin. No sé qué tal nosotros, hermanos. ¿Nosotros qué tal? Dios habló del fin del mundo. Nos enseña que la venida de Jesús está muy cerca. Estamos viendo muchas señales también. Y aún así, si nuestro corazón está dormido, ¿no? Entonces Dios, ¿qué nos dirá? He aquí, que viene el fin viene. Dios no nos dirá así. Miren, el pueblo de Israel, cuando se alejaba de Dios y cuando se aferraba en sus pecados y idolatría, siempre su fin era la destrucción. La historia de Israel siempre nos enseña así, ¿no? Israel es como un ejemplo para nosotros. Así que, a través de Israel, Dios siempre nos ha enseñado esto, que si la persona, si el hombre se aleja de Dios y se aferra en su pecado, siempre su fin va a ser la destrucción, ¿no? Y en la Biblia se repite esta historia. Lo que quiere Dios es que miremos eso con cuidado. He aquí, dijo, ¿no? El resultado de la maldad. Ezequiel capítulo 26 vamos a buscar en la Biblia. Levítico capítulo 26. Lo siento, a veces me confundo mucho. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Sale la promesa de Dios, ¿no? La bendición correspondiente a la obediencia y la destrucción correspondiente a la desobediencia. Primero vamos a revisar el versículo 14. Revisemos solamente las destrucciones. Dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. En el versículo 16 y 17 habla de la destrucción, del juicio, de las enfermedades. Y el versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces en el versículo 19 y el versículo 20 habla del castigo de Dios, que se cierra el cielo, ya no llueve más, y así la tierra no da frutos. Ahora el versículo 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces en el versículo 22 habla de la destrucción también. El versículo 23 dice, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Así que en el versículo 25 y en el 26 hablan de la guerra, ¿no? Y también epidemia, que muchos del pueblo de Israel moriría. En el versículo 27 dice, y si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Aún 7 veces os castigaré, dice, ¿no? Y después viene el juicio. Por eso en el versículo 33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Así que el pueblo de Israel sería esparcido entre toda parte del mundo, ¿no? Y la espada les seguiría donde quiera que ellos fueran.
Entonces podemos ver aquí que Dios les dio 5 veces, 5 oportunidades, ¿cierto? ¿No? Ellos desobedecían, entonces Dios les castigaba. Eso se repetía 5 veces. Entonces ahí podemos ver el atributo de Dios, ¿cierto? ¿No? Dios es misericordioso, tardo en ira. A lo largo de la historia de la humanidad también, Dios le ha dado la oportunidad. Le ha dado su gracia, a pesar de que el castigo era de 7 veces más, ¿no? Y eso era una manera de Dios para que ellos se arrepintieran, para que se volvieran a Dios. Pero ellos se aferraron en su propio camino hasta el fin, ¿no? Y por eso fue arrancado de su tierra. Así fue el fin, la destrucción. En Amós capítulo 4 también habla de esto. Vamos a buscarlo en la Biblia. Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Versículo 6. Acá se repite 5 veces. Vosotros no os volviste a mí. Esta expresión se repite 5 veces. Versículo 6, vamos a leer. Vamos a ver. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. El versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. El versículo 12 vamos a leer juntos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aquí podemos ver que Dios dio muchas veces la oportunidad, ¿cierto? ¿No? En Levítico Dios dio 5 oportunidades. Acá también Dios dio 5 oportunidades. Primero, Dios les dio el castigo de alimentos, pero ellos no volvieron. Entonces, por la segunda oportunidad, Dios dio lluvia en ciertas ciudades solamente y en otras no. Así que en las ciudades que no tuvieron la lluvia, la gente de ahí tuvo tanta sed. Entonces, para cultivar necesitaban el agua, y por eso ellos fueron a las ciudades donde tenían el agua, pero no tenía suficiente. Y aún así ellos no volvieron a Dios. Por tanto, Dios también les dio el castigo de añublo, langosta o pulgón. Y aún así ellos no volvieron a Dios. Por tanto, Dios les hizo morir a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué los jóvenes mueren? Por las guerras, ¿no? Así que Dios les castigó con enfermedades y guerras, pero ellos no volvieron. Y al último, en el versículo 11, ellos se hicieron como tizón escapado del fuego. O sea que llegaron a una situación tan mala, y aún así ellos no se volvieron a Dios. Esta es la palabra de Dios para el norte de Israel. Y todos los reyes siempre se rebelaron contra Dios. Y políticamente estaba muy inestable. Y aún así Dios les daba oportunidades. Dios es tardo en ira, pero no para siempre, ¿no? Hay un dicho muy famoso: el molino de Dios muele despacio, ¿cierto?
Dios es misericordioso, tiene abundancia de gracia y misericordia, pero no dará la oportunidad para siempre. Dio 5 veces la oportunidad en norte de Israel durante 200 años, desde el año 930 hasta el año 222, más o menos durante 200 años Dios les dio oportunidad, pero aún así ellos no se volvieron. Por eso en el versículo 12 dice así, ¿qué dice aquí? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿A qué se refiere esto? Simplemente diciendo, vas a ser destruido, viene el fin, viene la destrucción. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así que la historia de Israel nos enseña muy claramente que el hombre no puede afirmarse por su maldad. ¿Y la historia de las naciones será diferente? Si revisamos bien la historia de las naciones, también podemos entender que la maldad siempre llega a la destrucción. Aquí en Amós capítulo 1 y capítulo 2, si revisamos ahí, entonces podemos leer esto, que el norte de Israel y sur Judá estaban así divididos y alrededor de ahí estaban 6 países. Y en total Dios ahí en esos capítulos habló del fin de estos 8 reinos. Y 8 veces Dios dice ahí que por causa de 3 y 4 pecados iba a juzgarlos. Vamos a revisarlo. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco. Damasco era la ciudad capital de Siria. Por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. El versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Gaza es la ciudad capital de Filisteos. Y por el 4 no revocaré su castigo. El versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Y después, el capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. Y después, el versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. 3 pecados y por el 4. Aquí en esta traducción está un poco confusa esta expresión. 3 pecados y por el 4. En total 4 pecados. Así se entiende, ¿no? Pero en realidad, en el idioma original, significa 3 pecados más 4 pecados. En total 7 pecados. El número 7 se refiere a la perfección según la Biblia, ¿no? El número 7 simboliza la perfección. Dios en el 7º día, después de terminar la creación, descansó. Así que el número 7 simboliza la perfección, la plenitud. Entonces, estos 8 reinos tenían 7 pecados, 3 pecados y 4 pecados. ¿Qué quiere decir? Estaban llenos de pecados. Así que cuando un pueblo está lleno de pecados, ciertamente recibe la destrucción. La historia de las naciones también nos enseña esto. El versículo 13 ahora, capítulo 1, versículo 13. Dice, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Las mujeres encintas, embarazadas, ¿no? Abrieron a las mujeres embarazadas. ¿Qué quiere decir esto? No había piedad, no había el amor. Y capítulo 2, versículo 6, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Por un par de zapatos. Vende
a una persona por un par de zapatos? El valor de la persona era tan barato en tal tiempo, ¿no? En nuestro tiempo también. Las cosas materiales son más importantes que la gente, ¿sí o no? El dinero importa más a la gente. Y también está muy adúltero. El versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Su padre e hijo, el hijo y su padre se llegan a la misma joven. ¿Puede ser esto? ¿Esto puede pasar? Pero el norte de Israel tenía estos pecados, realmente. Así que estaba lleno de pecados. Por esa razón Dios terminó, le destruyó, le dio el fin. En la generación de Noé también estaba llena de pecados, por eso fue destruida, ¿no? Sodoma y Gomorra estaban llenos de pecados, por eso fueron destruidos. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel después de 430 años en Egipto, Dios castigó a través del pueblo de Israel a los 7 pueblos de Canaán, ¿cierto? ¿Por qué tuvo que castigarlos? Porque en el Génesis capítulo 15 podemos leer así, que Dios dio como la bendición a Abraham la tierra de Canaán. Pero Abraham no tenía su tierra en la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero le dio una promesa que después de 400 años le daría esa tierra como su herencia. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de Amorreo hasta aquí. Todavía le faltaba para que estuviera lleno completamente de pecados. Dios esperó. Cuando los pueblos de Canaán estaban llenos de pecados, entonces Dios utilizó a Israel para destruirlos. Entonces, moralmente y sexualmente, los cananeos estaban muy sucios. Ellos hasta tuvieron relación con los animales. O sea, la bestialidad, ¿no? Algo inimaginable ellos hacían. Asiria y Babilonia también, ¿no? Asiria fue utilizado como instrumento de juicio de Dios para norte de Israel, y sur Judá fue destruido por Babilonia. Pero Asiria y Babilonia era como la casa de demonios, de todo tipo de ídolos. Por eso Asiria y Babilonia fueron como el origen de todo tipo de ídolos. Y por eso Dios los castigó con destrucción. El Imperio Romano también, ¿no? Era bien corrupto. Pompeya, una ciudad de Roma, fue cubierta completamente por la erupción del volcán Vesubio, ¿cierto, no? Yo también he visto eso, he podido conocer esa ciudad, y en cada esquina hay una flecha que indica dónde está el burdel, ¿no? Y también hay muchas imágenes muy adúlteras. Era una ciudad de lujuria. Entonces Dios al final castigó a Roma. Y aquí que viene el fin viene, ¿no? En nuestro tiempo, ¿tampoco diferente? Claro que no. De la misma manera que la historia de la humanidad nos enseña que la maldad no puede afirmar al hombre, ¿no?, que siempre termina con la destrucción, este mundo también tendrá su fin. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Versículo del 1 al 3. Leamos juntos. ¿Por qué se amontonan las gentes
Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se amotinan las gentes. Se hace un alboroto, ¿no? Hace mucho ruido. Aquí en tierra de Corea también, ¿no? Hay mucho ruido, mucha confusión. Está difícil discernir lo que está bien y lo que está mal. En todo el mundo está así. Y también dice, los pueblos piensan cosas vanas. Cosas vanas, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Jehová y ungido. Ungido se refiere a Jesucristo, ¿no? Todo el mundo está alejándose de Dios y de Cristo. ¿Sí o no? Nuestro tiempo es así. Todos están actuando de la misma manera. Todos están tratando de humillar a Dios y humillar la Biblia. Entonces, en nuestro tiempo, la iglesia y los creyentes son menospreciados, ¿sí o no? Nunca ha sido así. Y contra Jehová y contra su ungido, todo el mundo está yendo contra Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se refieren a las reglas y el orden que Dios ha establecido. Pero el mundo está tratando de romperlo todo, ¿sí o no? Un ejemplo sería esto. Miren, hay solamente dos géneros, hombre y mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27 dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El hombre y mujer. Hay solamente dos sexos. Pero en nuestro tiempo, ¿qué tal? Desde Europa, en varios estados de Estados Unidos también. Y también en varios lugares de Canadá. Están diciendo ahora que hay que reconocer el tercer sexo, ¿no? ¿A qué se refiere eso? No se refiere al sexo masculino ni femenino, sino se refiere al derecho, según ellos, la libertad para escoger su propio sexo. ¿Eso es la libertad acaso? No, es libertinaje. Está rompiendo el orden de Dios. Y también ellos están insistiendo en esto, que cuando hacen la declaración de nacimiento, en el documento dejan blanco, ¿no? En donde dice el sexo. ¿Y por qué? Porque, según ellos, el niño tiene el derecho para decidir qué sexo tiene. ¿Eso es el derecho? ¿Acaso eso es la libertad? Lo siento, pero están completamente locos. Están locos, hay que decirlo así. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y un hogar, un matrimonio, según el orden de Dios y la ley de Dios, un hombre y la mujer se tienen que juntar, ¿sí o no? Pero entre hombres y entre mujeres hacen hogar. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27 dijo, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El uso natural se refiere al orden y la ley que Dios ha establecido. Pero lo que es contra naturaleza se refiere al intento de romperlo. Por eso dice también, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, ¿no? Se refiere a la homosexualidad. Y en nuestro país, en Corea también, en el año 2017, se ha hecho una ley que el pecado de adulterio ya no es un pecado, que ya no se puede castigarlo legalmente. La fornicación, adulterio. Entonces, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nuestro tiempo está así, ¿sí o no? Los líderes del mundo están yendo por esa corriente. Versículo 4
al 6. Leamos juntos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El que mora en los cielos se reirá. ¿Qué tipo de risa será eso? Dice ahí que Dios se va a burlar de ellos, ¿no? Se va a burlar. El Señor se burlará de ellos. Entonces, ¿el pensamiento de la gente del mundo se cumplirá? Al final, llegarán a la destrucción. Su fin va a ser la destrucción. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cuando se complete la iglesia, el Señor vendrá en el aire y la iglesia será tomada al aire, ¿no? Y después de los 7 años de tribulación, el Señor vendrá en la tierra, ¿no? Cuando venga, sus pies estarán sobre el monte de Olivos. Y al final, Dios juzgará todo el mundo. He aquí que viene el fin viene. Nosotros entonces, los salvos, veremos el fin del mundo, pero allá arriba. Por eso en Apocalipsis capítulo 16 describe muy detalladamente el fin del mundo, ¿no? Los ángeles con las copas de ira de Dios vienen para derramarlo, ¿no? El primero y derramó su copa sobre la tierra y vino la úlcera maligna y pestilente, ¿no? Coronavirus, pestilencias, epidemias. Bajo el control de Anticristo habrá una epidemia tremenda. También dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Y también dice, tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El río y todas las fuentes de aguas se convertirán en sangre. El hombre no puede vivir sin agua, ¿no? Beberán agua ellos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ellos morirán quemados por el fuego, por el sol. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Entonces vendrán las tinieblas. De la misma manera que hubo la plaga de oscuridad en la tierra de Egipto. Y el sexto, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ellos irán a los reyes del mundo y los juntarán en el lugar llamado Armagedón. Y ahí habrá la guerra final, la última guerra, donde no saldrá nadie ganando. Todos los montes, todas las islas desaparecerán por un gran terremoto. Y después, ¿qué dice Dios? Hecho está, ya está, hecho está, ¿no? Todo el mundo terminará por la destrucción, por haberse aferrado en su maldad hasta el fin, por haberse puesto contra Jehová y contra su ungido. Y su fin va a ser la destrucción. Todavía no ha llegado este fin, pero lo veremos ciertamente. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Elementos, ¿no? En la antigüedad, seguramente no habrán podido entender esta palabra, elementos, ¿no? Los elementos serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas las cosas serán quemadas. Entonces, la historia de la humanidad nos enseña que el hombre no puede afirmarse por la maldad. El fin del mundo también nos enseña que el hombre no puede afirmarse por la maldad. Cada individuo también entonces, si se aferra en su maldad, entonces su fin va a ser la destrucción. Toda la Biblia nos enseña esto muy detalladamente, ¿cierto, no? Entre los matrimonios que salen en la Biblia,
el peor matrimonio fue de Acab y Jezabel. Acab era el rey del norte de Israel y Jezabel era hija de Etbaal, rey de los sidonios. Ellos se casaron. Entonces, ¿por qué ella se casó con el rey de Israel? Para predicar su rey, Baal y Asera. Por eso ella, llegando a la tierra, empezó a dar mucho privilegio a los profetas, a los creyentes de Baal y Asera, y empezó a matar a los profetas de Dios, ¿cierto? Entonces ellos hicieron esta obra de hacerle caer al pueblo de Israel en la idolatría. Y Acab un día quería tener la viña del hombre llamado Nabot. Era el rey, entonces él seguramente habrá tenido mucha posesión, pero sí o sí quería tener esa viña. Entonces su esposa le dio una idea, ¿cierto? Puso 2 testigos falsos y ellos mintieron que Nabot dijo algo contra Dios. Y así le mataron, y así le quitaron su viña. Ellos entonces hicieron tantas cosas malas. ¿Y su fin cómo fue? La Biblia nos enseña muy claramente que su fin fue la destrucción. En Primera de Reyes, capítulo 22, sale la guerra contra los sirios. Y Dios ya le había dado al rey Acab que él moriría en esa guerra. Entonces seguramente habrá tenido miedo, ¿no? Entonces él se quitó la ropa del rey. Entonces se disfrazó como un soldado común y fue a la guerra. Pero un soldado sirio tiró un arco, tiró una flecha y como de casualidad, sin apuntar al rey Acab, le pegó entre las junturas de la armadura. Entonces la parte más débil, ¿no? Ahí le pegó. En Primera de Reyes capítulo 22 está escrito que eso fue de casualidad. ¿Pero fue de casualidad? No, claro que no. Dios decidió matarlo. Así que él murió. Y después lo llevaron a Samaria, ¿no? Lo llevaron en un carro. Y el carro estaba como lleno de su sangre, ¿no? Entonces lo lavaron en un pozo y los perros vinieron para lamer su sangre. ¿Y ese pozo qué era? Donde se lavaban, donde se limpiaban las prostitutas. En la Biblia está escrito eso también. Entonces, un rey, ¿cierto? De un reino, murió de manera tan trágica. Dios lo trató de esa manera. Y su esposa Jezabel, ¿cómo murió? Fue tirada de un lugar muy alto hacia la tierra. Y después buscaban su cuerpo para, ¿no?, sepultarla, pero encontraron solamente el cráneo, sus manos, un pedazo de su mano y sus pies. ¿Por qué? Porque los perros se lo comieron. ¿Por qué en la Biblia está escrita tantas cosas así? Porque nos enseña que sea una nación, sea un individuo, si se aferran en su pecado, su fin va a ser la destrucción, que no puede afirmarse. Acá tenía tanta autoridad. Jezabel también tenía poder, daba miedo a la gente, pero era temporáneo. El hombre no puede aferrarse, el hombre no puede afirmarse por su maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El hombre, a pesar de que haya cometido tantos pecados, inimaginables, ¿no?, aunque sean muy terribles sus pecados, si se arrepiente, entonces no va a recibir la destrucción, puede recibir la bendición de Dios. Así que, como sea el pecado que haya cometido, tiene que volver a Dios. Entonces, tiene que recibir el Evangelio. Y así Dios le ayudará para que no reciba la destrucción, sino la bendición. ¿Por qué? Porque Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Dios ama al hombre que tiene la imagen de Dios. En Mateo capítulo 18, Jesús ha dicho, ¿no? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es cierto lo que dijo. Por eso, en Juan capítulo 4, sale una historia de una mujer samaritana, ¿cierto?
que estaba viviendo con el sexto marido. Y podemos leer ahí que Jesús a propósito fue a ella. Le enseñó, yo soy. Él le ayudó para que pudiera darse cuenta de que Jesús era Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y así le bendijo. Y en Juan capítulo 8 sale una historia de una mujer sorprendida en el lugar donde ella estaba fornicando, ¿no? Y yo te condeno, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más, ni yo te condeno. ¿A qué se refiere? Que Jesús iba a cargar el pecado de ella y pagarlo en la cruz, ¿cierto? Y no peques más. Ella entonces habría vuelto a pecar otra vez. Claro que no. Entonces Jesús también le perdonó. Y el malhechor que estaba al lado de Jesús también se arrepintió de verdad, ¿cierto, no? Él había cometido pecado solamente, pero se dio cuenta de que él era Cristo. Jesús era Cristo, el Salvador para él. Por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto, no? Entonces, la gente del mundo puede entenderlo así, que su fin también fue la destrucción, pero en punto de vista de Dios, el fin de ese malhechor fue la bendición. Así que en el Antiguo Testamento, el rey más malo de Sur Judá fue Manasés. En su reinado, él fue el que hizo al pueblo de Israel idolatrar tanto. Y ya no pudo como solucionar ese problema. Por esa causa el pueblo de Israel fue destruido. Pero el individuo, Manasés, el hombre Manasés, se arrepintió y Dios lo aceptó. Se ve un poco irónico esto, ¿no? Pero es cierto. John Newton, quien era capitán de los barcos de esclavos, ¿no? Esa persona cuando era joven no creía en Dios. Por eso tenía un amigo que trataba de creer en Dios, pero John Newton le convenció para que no creyera en Dios, ¿no? Le hizo un incrédulo. Pero después, cuando John Newton recibió la salvación, trató de evangelizar a esa persona, pero esa persona ya no podía creer en Dios, ya no aceptó. Sin embargo, Dios aceptó a John Newton. ¿Sí o no? Vamos a buscar en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23, Primera de Reyes. Sur Judá fue destruido por causa de Manasés, por causa de los ídolos que trajo Manasés. Primero de Reyes 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías era el rey después de Manasés. Después de Manasés había otro rey y después de él Josías fue el rey. En el versículo 26 dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. En el versículo 26, Dios mencionó a Manasés por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado, ¿no? Por esa causa, Sur Judá fue destruido. Dios quiere que lo recordemos, ¿no? Josías se esforzó mucho para quitar los ídolos, para recuperar al pueblo de Israel. Sin embargo, ya no podía cambiar la situación. Por lo que Manasés había hecho, ya no se podía cambiar. Entonces, por la obra de Manasés, Dios destruyó Sur Judá. En el versículo 23 y 24 lo dice Dios claramente así. Pero lo sorprendente es que Manasés se arrepintió. Segundo de Crónicas, vamos a buscar en la Biblia. Segundo de Crónicas, capítulo 34.
versículo del 11 al 13. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Capítulo 33, versículo del 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Él entonces hizo al pueblo idolatrar, pero él, cuando estaba en angustia, cuando sufrió muchas cosas, pensó mucho y se dio cuenta, estos ídolos no son dioses verdaderos. Jehová, quien se manifestó en la historia de Israel, es Dios verdadero. Él reconoció. Y así también él hizo mucho esfuerzo para solucionar la situación, para que el pueblo volviera a Dios. Pero el pueblo ya no volvía. Sin embargo, Manasés, cuando oró, Dios le aceptó. Versículo 18. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes a Acera e ídolos antes que se humillase. Aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Entonces, el pecado, tanto el pecado como arrepentimiento está escrito en la Biblia. Sea un hombre, sea un país, no puede afirmarse por la maldad. Eso es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que arrepentirse. Después de arrepentirse, hay que creer, hay que volver al Señor. Entonces no tendrá la destrucción. A pesar de que haya cometido muchos pecados, Dios le ayudará para que reciba la bendición de Dios. Así que todos nosotros tenemos que pensar en nuestra muerte. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 29 dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El fin. Hay que pensar en el fin. Pero la gente no piensa en su fin, ¿cierto? No piensa en el fin de su vida. No piensa tampoco en cómo va a terminar su vida. Piensan que su fin está muy lejos. Por eso no se le ocurre acomodar su vida, ¿cierto? En Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. También dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos está en la casa de los que se alegran. Así que cuando hay un funeral, espero que visiten, ¿no? En la casa del luto. Podemos pensar, podemos darnos cuenta que yo también voy a morir, ¿cierto? ¿No? Nosotros también podemos terminar nuestra vida igual como ellos. Hay que recordarlo, hay que pensar en esto. Entonces, he aquí que viene el fin viene. Tenemos que pensar en esto. Y sobre esto vamos a pensar un poco más. Estos capítulos que hemos revisado hablan de algo malo, ¿cierto? ¿No? Pero ahora vamos a pensar en esto. Tenemos que fijarnos en el fin que tendrá la obra de Dios, ¿no? He aquí viene el fin. Pero la obra de Dios no tendrá la destrucción, ¿cierto? ¿No? Dios es todopoderoso. Y Dios ciertamente cumplirá su obra. Y así todo terminará dando gloria a Dios. Por eso en Salmos capítulo 33 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. El consejo de las naciones serán anuladas. Pero
El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los planes de Dios ciertamente se van a cumplir. Lo que está en el corazón de Dios ciertamente permanecerá para siempre. Dios así cumple sus obras. Por eso en la Biblia podemos encontrar 3 veces. Podemos ver 3 veces que Dios dijo que cumplió, ¿no? La primera vez que Dios dijo que todo fue cumplido fue cuando Dios terminó la creación. La segunda vez fue cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, después de terminar la salvación, después de, ¿no?, completar el evangelio, ¿no? Y los salvos, cuando entren en el cielo eterno, ahí el Señor otra vez dirá que todo fue cumplido. Así son 3 veces. Vamos a revisarlo en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1. Solamente la parte... vamos a leer juntos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Juan capítulo 19. Vamos a buscar en la Biblia. Juan capítulo 19, versículo 30. Espero que se apuren, yo también estoy muy apurado. Capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, leamos juntos, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, fue cumplido el Evangelio, ¿no?, que cualquier persona puede recibir la salvación. La obra de perdonar los pecados. La obra de recibir la condenación de pecado. Jesús lo acabó. El Apocalipsis 21 también vamos a buscar en la Biblia. Apocalipsis 21, capítulo 21. Del versículo 1 al 4, habla de los cielos y la tierra nueva, ¿no? El versículo 5 y 6, leamos juntos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí en el versículo 5 dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, miren, miren. Y dijo también, estas palabras son fieles y verdaderas. Dando énfasis en esto, en el versículo 6, el Señor dice, hecho está. Cuando esté llena la plenitud de los salvos de la era de gracia, el Señor podrá al final decir, consumado es otra vez, ¿cierto, no? Después de atraer a todas las personas salvas al cielo eterno, el Señor dirá, consumado es. Esto es algo que sucederá en el futuro. Desde aquel tiempo que Jesús dijo, consumado es en la cruz, hasta aquel día, ¿no? Entre aquel momento en que Jesús dijo, consumado es en la cruz, y el momento que Jesús dirá, consumado es en el cielo eterno. Estamos viviendo al medio. Estamos viviendo en la época de la gracia de Dios. Entonces, cada persona está recibiendo la salvación para ser una piedra que forma la iglesia de Dios, ¿no? No lo estamos viendo, no lo podemos ver con nuestros propios ojos, pero se está cumpliendo la obra grande de Dios. Por eso en 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 también dijo, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Nosotros también somos salvos, ¿no? Entonces somos como piedras vivas que formamos la iglesia.
La casa de Dios. Efesios capítulo 2. Vamos a buscar en la Biblia. Efesios capítulo 2. Del versículo 20 al 22. Del versículo 20 al 22. Leamos juntos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí, el versículo 20, dice, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra angular, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que cada persona es piedra viva, según 1 de Pedro capítulo 2, ¿cierto? Es un material para formar la casa espiritual de Dios. Y acá dice que cada persona es edificio, ¿no? Entonces vamos formando el santo templo de Dios, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Somos juntamente edificados, vamos siendo edificados poco a poco. Esto es lo que se está llevando a cabo en esta época de gracia, ¿cierto? ¿No? Y cuando se cumpla esto, ¿qué sucederá? Nosotros seremos llevados. La iglesia será llevada por el Señor cuando venga el Señor por segunda vez, ¿cierto? Todos los salvos de antes y Nuevo Testamento resucitarán. El Señor habitará en medio de ellos. En la iglesia está el Espíritu Santo, y cuando el Señor venga en el aire, será tomado cada individuo y también toda la iglesia. Y el Espíritu Santo que cumple la iglesia será también tomado, ¿cierto? ¿No? Y así será completo. Y después habrá el reino milenio de Dios. Y después entraremos en el cielo eterno. Y ahí el Señor al final podrá decir, consumado es otra vez. Así que en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dijo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios ciertamente cumple su propósito. Dios cumple su obra. Entonces, ahora, cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer como miembro de la iglesia de la era de gracia? ¿No? Cada individuo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que primeramente recibir la salvación, ¿sí o no? Tiene que acabar con este problema de salvación. Pero hay todavía personas que no han acabado con este problema. Tienen que recibir la salvación para acabar también con el pecado, ¿sí o no? Habiendo obtenido eterna redención, tiene que solucionar primeramente el problema de la salvación para también acabar con el problema de pecado. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18 dijo, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cierto, no? Entonces, primeramente, tiene que arrepentirse y tiene que creer. Por la ayuda del Espíritu Santo tiene que creer. No solamente hay que esforzarse a creer, sino se tiene que creer. Y así tiene que acabar con el problema del pecado. Entonces ya no habrá el por qué esforzarse por causa de salvación, porque la salvación ya está completa, ¿cierto? ¿No? En Hebreos capítulo 4, versículo 10, por lo tanto dice así, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué quiere decir esto? El que recibió la salvación de su espíritu y está ahora ya en el reposo de Dios. Como Dios descansó después de completar la creación. Nosotros también, después de recibir la salvación, ya no hay por qué esforzarnos más por nuestra salvación. Podemos descansar. Pero después de recibir la salvación, empieza la vida cristiana. Y la vida cristiana tendrá también su fin algún día. ¿Cómo será nuestro fin? Esto es un tema muy importante para nosotros también. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 7, dijo así, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Aunque no pudiéramos decir hasta así, al menos tendríamos que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Si hemos acabado con el problema de la salvación, entonces tenemos que servirle al Señor en nuestra vida cristiana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? De manera tan gloriosa así. Tenemos que vivir. Podemos arrepentirnos por algunas cosas de nuestra vida, pero sin muchas cosas que arrepentirnos. Si pudiéramos terminar nuestra vida delante del Señor, ¿qué tan bonito sería eso? He aquí, viene el fin. Viene el fin. No tendremos la oportunidad para siempre. En el Antiguo Testamento sale un profeta falso que se llama Balaam. ¿Saben qué fue su sueño? ¿Saben qué era su sueño? Sale en Números, no lo vamos a buscar. Pero en capítulo 23, versículo 10 sale su sueño. Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Nada más está soñando, ¿no? Él era un falso profeta. Era un profeta falso, pero tenía un sueño así. Un profeta falso también tiene tal sueño. Entonces nosotros los salvos, ¿qué tenemos que tener? ¿Cierto? ¿Y piensan que su sueño fue cumplido? Claro que no. En Números capítulo 31 podemos leer esto, que a través de Moisés, Dios le mandó al pueblo de Israel que se vengara de Dios, a los madianitas, ¿no? Y ahí Balaam también fue asesinado. ¿Qué quiere decir? Él murió como enemigo de Dios, enemigo de Israel. Su muerte no fue de los rectos, de los justos. Él tenía ese sueño, pero murió como enemigo de Dios. Un profeta falso tenía tal sueño. Y nosotros los salvos, los que hemos recibido la vida del Señor, ¿cómo tiene que ser nuestro sueño? Jacob era hombre astuto, ¿no? Pero Dios le cambió su nombre a Israel. Él tenía sus debilidades, sí, sus puntos débiles, muchos defectos tenía. Pero nosotros somos peores que él, ¿cierto? No somos nada mejor que él. Pero Dios le fue cambiando poco a poco. Jacob sufrió muchas dificultades y al final, ¿no? En Hebreos capítulo 11, versículo 21, dice que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿A qué se refiere? Cuando él, ¿no?, estaba ante Faraón, tenía 130 años, ¿cierto? ¿No? Ya no tenía fuerza de su cuerpo, pero adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Él tenía que apoyarse, porque su cuerpo no tenía fuerza. Estaba en una situación así, muy mala. No tenía fuerza, pero adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Hasta el fin, él adoró a Dios. Confió en Dios, tuvo la fe hasta el fin, hasta su muerte. Era un hombre excelente. Nosotros podemos tener debilidades, dificultades. Podemos ser faltos de muchas cosas, pero si confiamos en el Señor hasta el fin, hasta el momento de terminar de nuestra vida, ¿qué tan grande sería la bendición? Y, últimamente, hay cosas que terminan, pero hay cosas eternas también. Todas las cosas del mundo son finitas, pero Dios es eterno. Todas las cosas que tienen que ver con Dios son eternas. Dios es eterno. En Job capítulo 36, versículo 26 dijo: He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Nadie sabe cuántos años tiene Dios, ¿no? En Salmos capítulo 90, versículo 2 dice: Antes que nacieron los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes de que naciéramos, los montes estaban, las naciones también ya estaban, antes de que nosotros naciéramos, la tierra también ya estaba. Pero antes de todas esas cosas, Dios era. Desde el siglo hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice que el Espíritu Santo es eterno.
Jesús también, en Juan capítulo 1, dijo, en el principio era el verbo. El principio se refiere a la eternidad, ¿no? En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre. A eso se refiere. Dios de la Trinidad es eterno. Entonces, Dios de la Trinidad nos ha dado la Biblia. La Biblia también es eterna, por lo tanto. La Biblia es eterna. Aunque el mundo desaparezca, la Biblia no va a desaparecer. Salmos vamos a buscar en la Biblia. Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119, versículo 96. 96. Leamos juntos. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Todas las cosas del mundo que se dicen perfectas terminarán algún día, pero amplia sobremanera es tu mandamiento. ¿Qué quiere decir? Eterno. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra es eterna. El Evangelio también es eterno. Por lo tanto, si creyendo en el Evangelio el hombre se conecta con el Señor, entonces se convierte en un ser eterno. Dios nos ha preparado para nosotros el cielo eterno. No está en la tierra, está en el cielo. Eso también es eterno. Es una herencia inmarcesible, eterna, incorruptible. Nosotros los salvos somos eternos. No somos famosos, conocidos en el mundo. Nadie nos reconoce. Pero en el cielo estaremos para siempre. Así que seremos realmente famosos. En nuestro tiempo, en nuestro mundo, hay gente famosa, pero la siguiente generación no se acordará de él. Hace 100 años, ¿quién era famoso? Hace 200 años, ¿quién era hombre más famoso? Pues no lo sabemos bien, ¿no? Pero nosotros los salvos viviremos para siempre. Así que otra cosa que tenemos que recordar siempre es que la gloria de la persona salva también es eterna. Si hemos participado una vez en un seminario para escuchar la palabra o una reunión para escuchar la palabra, si hemos servido en alguna reunión, todas esas cosas son eternas. Un intento para guardar la palabra de Dios también es eterno. Eso es algo muy maravilloso. En Apocalipsis capítulo 14, 13, dijo, oí una vez que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así que es algo muy maravilloso esto. Sus obras les seguirán para siempre. Y otra cosa que tenemos que recordar es que la muerte no es el fin para los incrédulos. Ellos tendrán el infierno. Todos los pecados de los incrédulos les seguirán para siempre. El pecado no es algo tan sencillo, es algo eterno. Por eso en la Biblia está escrito así, ¿no? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La vida de un salvo se tiene que ver con la vida eterna. De la misma manera, los pecados de los que no han recibido la salvación les seguirán hasta la eternidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Espero que siempre tengan en cuenta este título, ¿no?, de hoy. Que no piensen que esto es algo exagerado, ¿no? Seguramente les dará algún beneficio de su vida cristiana. He aquí que viene el fin viene. Así que viene ya pronto el fin. Vamos a orar juntos para terminar. Dios misericordioso, te damos gracias. Por causa de nuestros pecados teníamos que ser condenados, pero tú nos salvaste y nos has ayudado a vivir la vida en esperanza.
hoy también nos has permitido esta bendición de compartir la comunión santa en el Señor. Por esta gracia te damos gracias. Señor, somos muy débiles. Te pedimos que nos sostengas y que nos ayudes a pensar en nuestro fin y en las cosas eternas, para que con mucho cuidado podamos dar cada paso de nuestra vida. También te pedimos que nos hagas, que nos llenes más de la palabra y del amor y de las cosas eternas, para que podamos vivir fieles en este mundo, hasta aquel día cuando vengas tú, para que podamos estar de pie sin nada que avergonzarnos delante de ti, y que también te pedimos que nos hagas participar en el retiro de verano con el corazón alegre. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.